curiosidades de The Amazing Digital Circus, episodio 9, número 0. Gente, hoy día me desperté con un dolor de brazo del diablo. Creo que dormí cargado, pero así plan, ¿vieron? Cuando uno duerme acostado de un lado, pues así dormí yo y para peor luego me tocó entrar unos leños y nada, estoy que me muero. Sé que no tiene nada que ver con el video, pero quería soltar el dato. Está bueno, ¿no? Número 1. Ghostworks, la creadora de la serie, mencionó que su película favorita era The End of Evangelion, algo que se reflejó en uno de los carteles finales que compartieron antes del estreno de la película en cines, que está fuertemente inspirado en la portada de esa peli, con una cabeza gigante de Jax en lugar de la de Rey. Número 2. Antes del inicio de la proyección en cines, tuvimos un pequeño recordatorio del personaje favorito del circo digital, que era el pez naranja parlanchín, quien da indicaciones antes de ver la proyección y un resumen de la serie, diciendo que Kane era quien se encargaba de esto, pero ahora que se murió, pues debe hacer él su trabajo, comentando que él también estuvo a punto de morir, y lo curioso es que justo al final del episodio lo vemos ser pescado y posteriormente cocinado por el grupo, así que pues sí que se murió. Número 3. Al final de la secuencia de Jax, durante la recopilación de sus recuerdos, se escucha la clásica canción Isn't She Lovely, escrita por Stevie Wonder e interpretada por Joey the Honk, quien también da voz a Disappearing Guy, y luego de su estreno en cines, la canción volvió a ganar popularidad. Y seguramente muchos ya la han escuchado en TikTok, o los reels de Instagram, o en YouTube, o donde sea, pues en verdad está buenarda. Número 4. Curiosamente, la canción fue escrita para celebrar el nacimiento de la hija Aisha de Stevie Wonder, que es el creador de la canción, lo cual encaja a la perfección con Jax, que es un personaje que se refugiaba en el cinismo, violencia y apatía por el mundo, y que por fin mostró su lado vulnerable y humano. A ver, en verdad no tiene tanto que ver, pero de alguna manera tenía que darle sentido, ¿no? Dando un nuevo significado a todo lo que ha vivido, al ser esta versión honesta un renacimiento del personaje. Número 5. Luego de que Kinger avisa que Kane fue eliminado, les revela otra realidad devastadora, que el proyecto secreto de Scratch era un escáner de cerebros y que ellos son simplemente una copia que Kane hizo funcionar, cosas que los pibes del circo apenas si pueden procesar. Pero de hecho estos archivos ya eran visibles en los comandos que ingresa Kinger en el episodio 8, mostrando que pesaban poco más de 234 kilobytes, lo que significa que pesan menos que algunas imágenes de la actualidad, por no decir la gran mayoría, lo cual explica por qué pensaron que no funcionaban y que la carpeta en la que los archivaron dijera obsolete. Número 6. Esto significa que las gafas de realidad virtual que todos recordaban que acababan de ponerse no eran una forma de control de su cuerpo humano, ni que todos seguían conectados a la máquina con esa tecnología, sino que servían como un escáner de mentes hasta el momento en que se ponían el casco. Esto es algo que ya se teorizaba desde el día 1, pero que quedaba la incógnita de si este proceso terminaba con su vida como en Fantheon, o los humanos no se percataban y seguían su vida sin preocupaciones como en White Christmas de Black Mirror, que es justamente lo que ocurre en el circo digital. Número 7. Y esto nos lleva a una de las escenas más confusas del episodio, cuando vemos a Kane acercarse a la puerta del Wi-Fi del café Blue Street. Al mismo tiempo, vemos un paralelismo con un punto rojo acercándose a la carpeta de los escáneres obsoletos. Algunos interpretaron que así es como se veía a Kane usando la misma representación que su entrenamiento en el episodio 8. Sin embargo, parece que esto es un recuerdo de cómo Kane llegó a esta carpeta antes de crear el circo, siendo una especie de flashback de cómo comenzó todo. Los archivos rojos siendo las mentes escaneadas del equipo original de trabajadores, Kane arreglando esos archivos y luego los transfiere al mundo digital. Y por eso pues Scratch es el primero en aparecer. Número 8. Curiosamente se nos revela que desde el principio Kane tuvo acceso a los nombres originales y es probable que no se los haya dicho a los miembros del circo por decisión propia. Y así descubrimos que el nombre de Scratch siempre fue McDobby, como la página del Wacky Watch reveló en el episodio de Spatsis, donde anunciaban el Dobby Dog por 57,57. Número 9. Lo interesante es que en ese flashback vemos 10 archivos de escaneo diferentes. En el episodio 8 solo se muestran a 7 personajes en ese primer día en el circo, preguntando a Kane que qué ocurre, por lo que aún había 3 escáneres más a los que Kane no les dio cuerpo, o tal vez estaban en otra parte del circo, aunque esto no es una inconsistencia, ya que en el piloto se mostraron otras 4 puertas tachadas con caras de personajes que nunca se revelaron, lo que significa que 3 de ellos eran parte del equipo original y uno llegó después de Ragata, pero se abstrajo antes que Ribbit, ya que Ghostworks confirmó que fue la última en abstraerse antes que Kaufmo. Entre las opciones está un cíclope rosa peludo, una criatura con estilo de payaso triste, un personaje en forma de ostra y una criatura verde claro con un moño naranja en la cabeza. Y parece que nunca sabremos quién fue. Número 10. Otro dato importante es que el protocolo del Wi-Fi no fue lanzado hasta 1997 y los primeros routers de Wi-Fi compatibles estuvieron disponibles hasta 1999 y las empresas comenzaron a adoptar de forma masiva esa tecnología hasta el año 2002. Y bueno, Kane fue creado en 1996 y los escáneres mentales de Scratch tienen fecha de 1999, lo cual significa que aunque CNA estaba en un edificio abandonado como sugiere Pommy cuando cuenta cómo llegó al circo, duró lo suficiente como para que pudieran equipar la oficina con routers Wi-Fi antes de su cierre. Número 11. Ya se nos revelaron los nombres de los personajes actuales del circo, que seguramente todos se los sepan, pero repasémoslos rapidito. Pommy es Abigail Brooks, quien sigue siendo contadora, pero ahorita ya es más sociable. Mantiene su canal de YouTube de exploración urbana, el cual por cierto es real, creado el 20 de abril de 2026, aunque no tiene ningún video
público, pero desde que se estrenó la película ya cuenta con más de 10.000 subs. Su nombre significa la fuente de alegría, haciendo referencia al hecho de que Pommy es el corazón de los miembros del circo. Número 12. Ragata es Susie G. Ackerman. Su apellido viene del alemán inglés antiguo, que significa labrador, en referencia al hecho de que Susie creció en una granja. Aunque proviene de una familia adinerada, ha roto lazos con su madre abusiva y ha alcanzado el éxito de forma independiente en el negocio inmobiliario. Sigue amando los caballos y tiene uno llamado Daisy Bell, el mismo nombre de la canción que Kane canta para molestar a Double. La entrevistan para Property Plus, que curiosamente existe como un newsletter semanal de bienes raíces internacional. Número 13. Gangle es Soy Raghavan. Su apellido significa descendiente de Ragu, un rey famoso del hinduismo, confirmando que sí que tiene herencia del sur de Asia. Soy significa vida en griego, teniendo una segunda oportunidad en la vida luego de ser atropellada por un camión, luego que le impulsó a retomar sus sueños artísticos dejando su empleo de comida rápida, para entrar a un estudio de diseño y comenzar su propio webcómic inspirado en Magna Love to Go Go, el cual a su vez está inspirado en su propio pasado en la comida rápida. Y al igual que Pommy tiene una cuenta real llamada Moesou26, donde viene publicada la imagen de su trabajo. Número 14. Sobol es Riley Bersalis, un hombre de género neutro, pues Sobol es, género neutro. Es propietario y jefe de barra del Triangle Bar y su símbolo es un triángulo rosado, coincidiendo con su aspecto en el circo. Conoce bien a sus clientes habituales y crea un espacio seguro y centrado en la comunidad LGBTQ para que la gente pueda ser ella misma. La ironía viene en pensar de que Sobol y Jax se odiaban en el circo y sus contrapartes reales se frecuentan en ese bar y aparentemente se llevan bastante bien. Número 15. El nombre de Kinger es Grand Best, que le viene como anillo al dedo, pues significa algo así como el mejor de todos. Sigue casado con Queenie, quien se llama Destiny, y tienen un par de hijas de nombre Annie y Sam. Kane solo consigue mostrar el perfil de Facebook de Annie, pero muestra que siguió los pasos de su padre y se volvió ingeniera de software. Número 16. El nombre de Jax es Leroy Mateo. Se cree que su nombre hace referencia a Leroy Jenkins, un término que se popularizó en World of Warcraft, que se usa para definir a personas impulsivas e imprudentes que causan problemas a los demás. Huyó de su casa y pasó varios meses viviendo en la calle antes de recibir la ayuda de un amigo, rehabilitarse y conseguir trabajo como repartidor. Número 17. El suceso que hizo a Jax escapar se lo revela a Rivet y lo descubrimos junto con Pommy cuando se mete a su mente. Y es que un día que le contó algo a su madre, ella reaccionó perdiendo los estribos, lanzándole insultos, pero finalmente lo abrazó, lo que lo asustó y terminó empujándola al suelo. Ella no se levantó y Jax huyó pensando que había acabado con su vida. Cuando termina de contarlo, Rivet le coloca su moño en una de sus orejas, lo que da a entender que comprendió que el secreto que Jax le contó a su madre tendría que ver con que le gustaban los chicos o que se sentía más a gusto con el género femenino. Aunque obviamente esas son solo teorías, o eso diría si no fuera porque Woodsworks lo confirmó, no sé en qué página, pero sé que lo confirmó y pues eso, Jax es femboy. Número 18. Muchos pensaron que la trama principal del episodio sería el mundo sin Kane y cómo sobreviven sin él. En cambio, Jax fue el personaje principal del episodio, con una especie de biopic repentino de su vida. Esto nos permitió conocer su pasado y más de cómo estaba estructurada su mente, además de revelar que todos los abstraídos mantienen bloqueados sus recuerdos, deseos, fantasías y culpas. Número 19. Kinger ya había hablado acerca de que la oscuridad tranquiliza a los abstraídos, pero Pommy muestra que tocarlos no solo provoca un error, sino que también los puede llevar al inconsciente de la persona, por lo que es posible que el momento que Kinger recuerda cuando su esposa se abstrajo frente a él y le dio su última caricia, también le haya servido para entrar en su subconsciente y quedar más tranquilo, pero seguramente perdió esos recuerdos. Número 20. La mente de Jax tiene varias puertas que enseñan escenarios hipotéticos de cómo Jax se imagina que reaccionaría cuando otros personajes se abstrajeran, tomando tropos clásicos de la narrativa de ficción conocida como batalla en el centro de la mente, un espacio mental donde se produce una pelea real contra versiones alternativas de la persona, que representa la lucha de Jax, en este caso, contra sí mismo. Número 21. La primera es Ragata abstraída, quien mira a su puerta sin expresiones. Pommy aparece y le dice que puede hablar con ella y es la única persona que puede ayudarlo. Jax resalta esa parte de la personalidad de Pommy que se ve a sí misma como una salvadora que puede arreglarlo todo. Por ello la ahorca y en lugar de ver su característico cambio de color, se vuelve cada vez más azul oscuro, estando a punto de desmayarse. Se cree que esto muestra que Ragata era un pilar emocional y su pérdida lo rompería, y lo volvería pues bastante violento. Y el estrangulamiento hacia Pommy es una referencia directa a The End of Evangelion, evocando la escena icónica en la que Shinji estrangula a Asuka al final de la película. Número 22. En la puerta donde Gangle con máscara de plástico dirige a todos, se dice que Sobol se ha abstraído y vemos a Jax con su traje de sirvienta que termina seduciendo a Gangle, dándole la llave de su habitación para que se vea, demostrando que a pesar de haber molestado a Gangle por tanto tiempo, tenía sentimientos hacia ella. Número 23. En el tercer escenario vemos la abstracción de Gangle. Aquí está todo más caricaturizado y Sobol culpa a Jax de provocarlo, sacando un par de sierras a lo Chainsaw Man, pero todo sigue un estilo de animación a lo Looney Tunes, hablando como si fuera Bugs Bunny y usando recursos que se usan en las persecuciones del coyote y el correcaminos, con el clásico cartel de Jax cuando Sobol está a punto de caer y Jax se despide igual que los cortos de Looney Tunes. Número 24. Estas tres personalidades de Jax aparecen en un cuarto jugando a las cartas. El Jax con traje de sirvienta sigue una personalidad troll, sarcástica y cruel que casi siempre lleva, y el de en medio con las pupilas más dilatadas es más sociópata cómico, que lleva al extremo su humor negro y el toon caótico, negando con toda seriedad y tomándose todo como un chiste. Además mantiene
mantiene prisionero a Jax suave como esclavo para su entretenimiento y le grita a la puerta del verdadero Jax cuando hace ruido. Número 25. Las escenas de la vida de Jax han hecho a muchos pensar que luego de huir de su casa robó un auto y viajó lejos, pero eventualmente lo abandonó, comenzando a vivir en la calle, lo cual de hecho es cierto, pues antes de llegar al circo no tenía casa, lo que puede explicar cómo llegó a CNA buscando refugio para dormir y terminó escaneando su mente sin querer queriendo. Número 26. Cuando Jax llega al circo solo se encuentran a Kaufmo, Kinger, Ragatha y Rivet. En un inicio el impacto es tan grande que se tira al suelo y se niega a que cualquiera lo toque, pero luego comienza a digerir la situación y gracias a la ayuda de Rivet se integra, riéndose por primera vez gracias a uno de sus chistes, algo que le molesta un poco a Kaufmo por no haber sido quien la hizo reír, pero le dicen que no es gracioso y al contrario de los comentarios de Ragatha o Gangle, quienes parecían insinuar que Kaufmo se lo tomaba muy mal, pues en verdad Kaufmo se lo toma bastante bien. Número 27. Vemos que Rivet y Ragatha sí que eran unidas, pero luego de que llegó Jax comenzó a alejarse de ella y convivir más con él y Kaufmo, lo que no parece haber molestado a nadie ya que Kinger no estaba tan loco y eran más cercanos. Y Ragatha sabía que tenía una relación especial y quiso apoyarlo cuando Rivet se abstrajo, pero el dolor de Jax ya había creado una personalidad agresiva para evitar el dolor y la culpa por la abstracción de Rivet, haciéndole prometer que no la mencionaría. Número 28. Y es que luego de la confesión de Jax, su mecanismo de defensa se activó y comenzó a alejar a Rivet de la misma manera que alejó a Pomni en el episodio de las armas, siendo frío, cortante y muy cruel. El evento que detonó todo fue la aventura en la nieve, donde Jax le dijo que fue manipulado por ella para entrar en su cabeza y vida personal, aislando a Rivet, quien extrañaba sus pláticas y ahora se sentía culpable por pedir que se sincere con él. Luego de esto, le pide a Kaufmo no creer en nada de lo que ella le diga, pero Rivet siempre cumplió su palabra y jamás difundió el secreto de Jax. Número 29. Justo después de su abstracción, llega Gangle al circo, quien a diferencia de otros parece que estaba sentada y haciendo un sonido ondular. Además, su máscara no tarda en romperse y Jax es quien le pone ese nombre de Gangle, dejando de lado el dolor por la pérdida de Rivet y molestando a alguien quien apenas estaba llegando para que no se acercara tanto como ella. Número 30. A pesar de todo, Gangle sí había desarrollado afecto a Jax, algo que queda claro luego de que crean la carpa para guardarlo en la oscuridad, provocando que llore desconsoladamente y se refugie en su cuarto, hasta que Sobel va con ella para recordarle que siguen siendo humanos y es normal que siente ese dolor, incluso por Jax. Curiosamente, Marisa Lenti, la actriz de voz de Gangle, compartió que en esa escena Gangle lloraría mucho más fuerte, gritando y hasta derrumbándose por completo, pero al final le salió esa otra reacción. Número 31. Se revela que la abstracción de Kaufmo fue algo que le causó mucho dolor a Jax, pero antes de desbordar en lágrimas por lo ocurrido, se regaña para no hacerlo, algo que consigue reprimir ya que en el primer episodio no muestra ni un poco de ese sentimiento y sigue tomándoselo todo como un chiste. Seguramente por eso cuando le preguntan si estaba bien por lo de la abstracción de Kaufmo en el primer episodio, él lo niega todo, aunque se nota que sí que tenía algo que decir, pero no quería revelar sus sentimientos. Número 32. Cuando Jax por fin comienza a llorar y muestra que no quería ese final, aunque de todas maneras se lo buscó, abraza a Pomni y dice que la odia por complicar las cosas, pero sus últimas palabras son I don't want to go, las mismas palabras que dice al 10º Doctor Who justo antes de su violenta regeneración en el especial del 2010, y se convirtió instantáneamente en un referente de la cultura pop, a menudo considerada una de las despedidas más emotivas de la historia de la televisión. Número 33. La muerte de Kane no duró mucho tiempo. De hecho, algunos piensan que el vacío funciona como un caché del sistema y creó un respaldo de Kane antes de que este se eliminara por completo. Pero parece que Bubble no corrió la misma suerte y simplemente flotó en el vacío como una burbuja más. Además, estar a punto de ser eliminado por los humanos lo hizo replantearse si ellos son los malos o él en verdad es tan malo, viajando por el vacío mucho tiempo en posición fetal hasta que llega a la puerta del internet y recuerda cuando accedió a los archivos de los escáneres mentales, pero se da cuenta de que su capacidad de creación ha disminuido. Número 34. Al llegar a la puerta del Wi-Fi es dañado como cuando accedió por primera vez a los escáneres mentales y se conecta a ellos dándoles forma para poder interactuar con estos, trayendo al circo al primer humano, pero con el internet parece funcionar distinto y sus ojos se llenan de información y parece ser que es él quien se adapta a esta nueva conexión, navegando en internet como cualquier humano usando un buscador y páginas web. Número 35. Después de que descarga la información de los humanos y el internet se corta, se da cuenta que el libre albedrío es lo que hace interesante a los humanos, pero en ese momento la parte corrupta de él vuelve a atacarlo, culpando a los humanos por todo. Pero la lógica de Kane termina ganando y se da cuenta de que no pueden existir juntos, extirpando a la IA azul que lo consumió y que muchos creen que representa a Bubble, despidiéndose de ella en el vacío y perdiendo gran parte del poder que tenían juntos. Número 36. Cuando llega al circo, la luna le da el consejo de que les dé tiempo porque todas las cosas buenas lo requieren, agregando que sigue amando a Kane. Esta le dice que nunca lo programó para que lo amara y ella afirma saberlo, siendo una forma de decirle que puede ser querido sin que obligue a los demás a hacerlo. Curiosamente, la creadora dijo al inicio que esa línea de la luna fue improvisada y se trataba más de un chiste, pero terminó teniendo bastante peso emocional. Número 37. Contarles de su vida fuera de la simulación permite que acepten su vida en el circo como personas distintas de sus contrapartes del mundo real. Comienzan a hacer un mural con varios de los abstraídos y las aventuras terminan siendo juegos de rol con Gangle como la Dungeon Master. También le muestra a Kane sus dibujos y vuelven al estadio de softball y juegan al deporte favorito de Ragatha. Curiosamente, Pomni lleva el número 57 en el uniforme que tanto se repite en la serie,
Ahí ya viven en armonía con otros NPCs como la reina Glowink y sus hijos, el sótano se convierte en una especie de acuario donde pueden convivir con los abstraídos, y Zabul usa sus diversas piezas para hacer lo que quiera, desde pintar hasta hacer cócteles. Todos comen en una mesa circular, rememorando el final del primer capítulo, pero con el gran cambio de que ahora todos disfrutan de la vida en el circo digital. Número 38. La última escena cierra con Pomni rompiendo la cuarta pared al estilo de Jax, pero para despedirse de la audiencia, siguiendo su camino, lo que es una forma de mostrar que este es el final definitivo de la serie. Aunque muchas cosas quedan en el tintero y hay ya tramas que no se cerraron, pero sí que parece un final definitivo. Número 39. Los créditos muestran que la carpa sigue creciendo, agregando nuevos lugares que se conectan al mapa principal. Incluso se agrega una especie de tobogán que conecta ambos extremos. Cada zona es diferente y encontramos desde zonas desiertas, pirámides de colores, ríos y diversas construcciones, mostrando que el mundo no dejó de crecer. Número 40. A pesar de la ausencia de Bubble, vemos que Cain hace una galleta de él y la mira con cariño. Curiosamente, al final de los créditos, lo vemos dejar un orbe azul sobre un pedestal dentro de una vitrina con cerradura. Aparentemente se trata de la IA azul que deja de vagar por el vacío, por lo que muchos interpretan esto como que le da un lugar privilegiado para estar segura, pero otros afirman que al ser parte de lo que lo corrompía y tener pensamientos negativos, pues no podía dejarla suelta en el vacío y por eso decidió encerrarla a lo Poppy Playtime. Número 41. Vemos que a pesar de que Cain ya no vive para crear aventuras, pasan el tiempo juntos de diversas formas, desde explorar minas, formar una banda musical, celebrar la Navidad con suéteres feos, siendo Kinger Papá Noel y hasta vivir aventuras RPG que Gangle controla, donde Cain es el bardo, Sobel el guerrero, Pommy la maga, Ragatha la berserker y Kinger el cleric. Número 42. Parece que la restricción de no decir groserías queda completamente eliminada y el deseo de Sobel de poder tener la capacidad de hacerlo en el episodio 6 se cumple, pues vemos que de su habitación salen varios corazones y la de Gangle está abierta, canonizando el chipeo que hubo entre ambos personajes y demostrando que la afirmación de Woodworks sobre que no habría romance entre ellas era pues completamente falsa. Número 43. Al final del episodio vemos un encuentro casual con todas las versiones del mundo real de los personajes, encontrándose en la parada del autobús, mostrando un final algo agridulce ya que estas personas están unidas en el mundo digital, con grandes lazos que los hacen muy buenos amigos. En el mundo real son extraños que apenas se han visto. Número 44. Glitch se tomó el tiempo para que durante los créditos del episodio aparecieran los actores de doblaje correspondientes en cada idioma, dándoles el lugar que se merecen, algo que muchas producciones de Hollywood rara vez se toman la molestia de hacer, por lo que se aplaude que para las versiones de cine decidieran hacer esto, algo que en YouTube no se puede y fue exclusivo pues de los cines. Número 45. Hubo muchas quejas con este episodio y una de las más comentadas fue la decepción de que Jack se hubiera abstraído fuera de cámara, un suceso que muchos esperaban debido a lo cerca que estuvo de hacerlo en otros episodios, pero que queda un completo misterio cómo ocurrió. Pero para que no se queden con las ganas, Glitch sacó la colección de animes de abstracción, en el que muestra cómo todos los personajes se comienzan a abstraer, incluso Cain, quien se llena de bubbles, mientras se muestra el color rojo y azul de su estado de locura, lo que de cierta manera confirma que Bubble era la IA azul, y que la pose de Jack se ha sentado abrazando sus piernas hace ver su final como algo mucho más triste. Número 46. Otra mercancía que juega con el sufrimiento de Jack son los llaveros magnéticos que comparte con Ribbit, los cuales cambiaron su polaridad para que en lugar de unirse, se repelan el uno al otro, siendo completamente canon con la trama, dejando claro que ni aunque lo intentemos, podremos poner a estos dos de buenos amigos. Número 47. Al final de las proyecciones en cines, agregaron un código QR para acceder a la mercancía del episodio final del circo digital, poniendo 3 ítems exclusivos que solo estuvieron disponibles al tiempo en que la película estuvo en salas, con un póster, una palomera de la cabeza de Pommy y una insignia con la cabeza de Pommy. Pero si comprabas un paquete de todos los productos juntos, añadían un póster con personajes icónicos de las series de Glitch en una sala de cine, un producto que se limitaba a uno por cliente. Número 48. Y para terminar con la merch, tuvimos un par de animates finales, el de Kofmo, que en su casa lo nombran como el bromista favorito de todos, quien siempre estará en tu casa a menos que le digas dónde está la salida. Pero el que nos rompe el corazón es el de Ribbit, que dice que es una buena amiga y su pose es la misma que tiene el animate de Jax. Número 49. Para agradecer el éxito de la proyección y el final de la serie, el CEO de Glitch, Kevin Lerdichgagul, agradeció a los fans por hacerlos llegar tan lejos. A todos los que forman a Glitch, dijo estar orgulloso de ellos, sabiendo su gran talento, y que la industria de la animación que es un arte, una expresión humana, personal y llena de sentimientos, animando a todos a que sigan creando y compartiendo su trabajo, acompañando su mensaje con una Pommy posando igual que Mario en la portada de Dance Dance Revolution Mario Mix. Número 50. El episodio final se llama Remember, y su miniatura nos presenta a Jax y Pommy sentados junto al farol, donde la verdadera personalidad de Jax se encuentra luego de su abstracción. Y curiosamente, Pommy en ruso significa recuerda, dándole un significado aún mayor a su protagonismo en la serie. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me despido, vampiro!